Hola. Hola. ¿Cómo estáis, frikilenials? Soy Joshua. Y Estefanía. Somos dos Y millennials. este es nuestro podcast. Estamos lista. Joshua, presente. Estefanía, Presente. back. Frikilenials, temporada 4 de los Bridgerton, parte 2 concretamente. Nos hemos encontrado con algunas sorpresas que no esperábamos, pero habían otras partes que eran bastante evidentes que podían ocurrir. Yo esperaba con bastante ganas esta segunda parte, Estefanía, y tengo que decirte que hay muchas cosas que tenemos que comentar que son bastante sin sentido en lo que se refiere a la trama, pero tenemos que empezar con algo muy importante y aquí hay que ponerse serios, frikilenials, porque hay que hablar sobre spoilers, sobre política Sí. de spoilers, mejor dicho. Esta parte mejor que la comente Estefanía porque le ha tocado directamente a ella, le ha afectado. Así que cuéntanos, Estefanía. Es que la serie se estrenó el 26 de febrero, que a día de hoy hace 4 días. 4 o 5 días. Sí. Y nada, la gente, por tal de hacerse viral, nada, a las 24 horas o menos de 24 horas, ya está sacando fragmentos de la serie. Pero es que no es que estés sacando fragmentos, es que estás sacando los fragmentos. Los fragmentos. Y encima de los más importantes. Y claro, los ves y en ese momento tú ves una foto y solamente con leer el texto ya deduces muchas cosas, pero demasiadas. Pero es que no nos ha pasado solamente a nosotros. También hemos conocido de casos que también les han desvelado spoiler y de los fuertes. Conocidos nuestros han tenido que incluso quejarse en sus propias redes sociales porque llega un punto en el que ya no se respeta ni siquiera 24 horas desde que se estrena una serie y ya puedes encontrar spoilers por todas las redes sociales, incluso de momentos que son clave para el desarrollo de ciertos personajes, que encima son importantes. Yo desde aquí lanzo de que vuelvan a apostar las plataformas por un capítulo semanal, porque es más difícil que en un capítulo semanal te lo destripen todo. Porque no lo porque hay gente que o se pega la maratón por la noche, porque al día siguiente no ha trabajado, igual, aunque trabaje le da igual, se pega el maratón. Pero quienes tenemos una vida muggle, que trabajamos, tenemos proyectos y tal, no nos podemos pegar esa maratón porque la verdad es que yo prefiero antes descansar a pegarme una maratón. Para aquellos que piensen, no, es que yo tengo mi derecho a subir lo que me dé la gana a mis redes sociales. Sí, eso es verdad, pero también el que no se lo ha visto tiene derecho a que no vengas tú a destriparle, sobre todo el final de una serie, es amigo que mío. De eso resulta que vi, cuando ya habíamos terminado de ver la temporada, vi un vídeo en el que sacaban fragmentos directamente de la serie. Y luego había un comentario que decía no sé, haberte esperado un poco. Y decía, es que a mí me da igual, yo tengo todo el derecho a sacar todo lo que quiera. Culpa tuya por ver el vídeo. Le dijo así tal cual. Perdona, yo no elijo lo que sale en mi Y es feed. como, que menos que por lo menos al inicio del vídeo pongas una imagen, aunque sea en negro o difuminada, que ponga, se ven en spoilers. Y tú ya ese vídeo lo Porque, pasas. míralo de esta forma, querido amigo que difunde spoilers. A que a ti no te gustaría que te lo hicieran a ti, ¿verdad? Pues no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Se llama empatía. Y es una Claro. cosa que más de uno tendría que entender. Por eso en este podcast tenemos política cero con los spoilers. A ver, decimos spoilers, pero antes tenemos aquí a nuestro querido amigo Bak, que avisa de que va a haber spoiler. Y si no lo has visto, tú ya eres consecuente de ver un Claro. vídeo. Pero claro, en redes sociales es más difícil que tú puedas elegir qué vídeo ver, porque en YouTube o en Spotify y Vox tú puedes elegir qué escuchar, El qué ver. contenido. Pero en redes sociales es que yo he hecho la prueba. Ya cuando Stranger Things, yo ya bloqueé la palabra Stranger Things. Pues me seguían apareciendo vídeos. Pero porque en vídeos estilo los TikToks o incluso los Reels de Instagram, tú no eliges cuál es el siguiente vídeo Sí, que te va a sí, pero aparecer. quiero decir que aún así, aunque tú bloquees la palabra No clave, funciona. no funciona. Lo he probado, no funciona. Entonces estamos aquí vendidísimos. Bueno, resumiendo esta pequeña sección más seria, frikilenials, aquí por lo menos tenemos tolerancia cero con los spoilers sin avisar, así que back, haz lo tuyo. Atención frikilenials, a partir de este punto habrá spoilers sobre los Bridgerton temporada 4 parte 2. Si no la has visto, mis humanos no se hacen responsables. Y ahora sí, frikilenials, toca hablar sobre la temporada 4, la parte 2 de los Bridgerton, porque Benedict, en esta ocasión hemos de decir que te has medio portado bien, pero hay cosas en las que todavía no podemos perdonarte tu comportamiento. Situación. En la primera parte nos quedamos de que Benedict acababa de decir a Sophie
alias Dama Plateada, que Benedict no sabía que era ella, le acaba de decir: ¿quieres ser mi amante? Así como terminó la parte 1. Así terminó. Bueno, así, y que Araminta, que era la madrastra de Sophie, se había mudado al lado de la casa de los Bridgerton. Qué casualidad, guionazo absoluto. De todas las casas que hay en Londres, Estaba esa en venta. Tenías que irte. Ya no es que esté en venta, sino que encima la compra la madrastra de Sophie. Es que no puede ser más conveniente. No. ¿Y cómo empieza la segunda parte? Pues seguimos con la trama de ¿quieres ser mi amante? Y aquí, nada, a los 10 segundos ya prácticamente Benedict ya lo estaba trasliando. Mandándole una carta a Sophie de: quiero una respuesta, quiero un sí o no. ¿Qué esperabas? ¿Que te iba a contestar? Es que Benedict no está acostumbrado a que le digan que no. Como buen hijo de familia rica, está acostumbrado a conseguir siempre lo que quiere. Y para una vez que no lo consigue, se extraña porque está sintiendo por primera vez lo que es el amor. Más allá del deseo, más allá del capricho, se enfrenta a una situación completamente nueva y encima no consigue lo que quiere a la primera. No. Por eso mismo todo está el mundo, como todo el mundo rayándose a mucho. Benedict le está diciendo es que no te estás expresando, no te estás abriendo, no estás mostrando tus sentimientos. Y tampoco estás poniéndote en el lugar de Sophie de cómo sería. Para ella ya es complicado. Y ya no es eso, es que simplemente es humillante como persona que te releguen al puesto de ser la amante de cuya única función es la que ya os imagináis, Frikilenials, como que no valgo para otra cosa para ti, es todo lo que simbolizo, que simplemente tengo que ser tu objeto de deseo. Pues con Sophie eso no funciona, no es algo a lo que Benedict esté acostumbrado. Pero es que Benedict no es con Sophie con la única que se porta mal, porque también se portó muy mal con su madre. Porque pedazos gritos tuvieron de También te diré que situación. También te diré que la madre en ese momento tampoco es que sea la más indicada, entre comillas, para darle lecciones a Benedict cuando está viéndose a escondidas, que es lo que a mí me molestaba. Se está viendo a escondidas con otra persona cuando lo que está haciendo en realidad no tiene ningún tipo de problema, no está mal, pero el hacerlo a escondidas es lo que hace que a ojos de los demás parezca que sí que estás haciendo algo malo. O sea que... Situación. Están haciendo una fiesta de Hyacinth, como una fiesta de adolescentes, preparándose pues para cuando vayan a ser... les llegue su momento de debutar. Sí, cuando tengan que estrenarse en sociedad, pues decirlo así. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que reciben los Bridgerton como una nota en la que dicen de quiénes son sus nuevas vecinas. Claro, Sophie se entera y como todos imaginábamos que iba a pasar cuando Sophie se enterase, ay, estoy indispuesta, no me encuentro bien. Y se sube. Claro, Benedict ve eso y pues se va detrás de ella. Pero la madre de Benedict, Lady Bridgerton, está ahí al loro y sigue a Benedict y le dice: ¿dónde vas? No te conviene. Porque su madre no es tonta y se ha dado cuenta que entre ellos... El problema es que Benedict tampoco es tonto, sabe perfectamente lo que está haciendo su madre y con qué tipo de personas está viendo. Entonces, Benedict le recrimina a su madre de: es que mira tú también con qué te estás viendo. Como me criticas a mí porque me esté acercando a una doncella con la que técnicamente no puedo estar, pero tú te estás viendo a escondidas con el señor Anderson. En la casa de los Bridgerton, en su propia casa. En el lecho de padre también. Exacto, y eso le molesta mucho. Y como que hay un enfrentamiento entre ambos. La cosa es que ahora mismo Sophie está entre confusa y enfadada con Benedict porque no le gusta que le trate como un amante cuando sabe perfectamente que ella está enamorada de él. Y al de revés también. Benedict también siente muchas cosas por Sophie. ¿Y quién viene para arreglarlo todo? Para poner... Bueno, para arreglarlo. Arreglarlo, bueno, le echa un poquito de bronquita. Viene Anthony. Se rompe la maldición de que Bridgerton que se case, Bridgerton que desaparece. Aunque en este caso, más que aparecer, ha sido como un pequeño cameo. Ha sido un pequeño cameíto, 3 o 4 escenas en las que Anthony ejerce algo así como padre, en ausencia del verdadero padre. Y le dice a Benedict lo que tiene que hacer por su bien. Como ya sabéis que Benedict es una persona que no destaca precisamente por ser obediente, pues hace un poco oídos sordos y manda a Anthony pues al otro lado de la calle de malas maneras. Eso sí, Anthony descubre todos los dibujos en el libro de contabilidad. Que no tenías otro lugar donde dibujar, ¿verdad, Benedict? Tenía que ser en el libro de contabilidad de Anthony. Claro, ahí lo descubre todo y dice: vale, tú estás obsesionada por ella. Y es que hasta todo el mundo... No, a ver, no saben que Sophie es la dama plateada, pero es que ya deducen que esos dibujos son hacia Sophie.
Y él sigue sin darse cuenta. Bueno, en realidad sí que se da cuenta, porque él sabe que siente cosas por Sí, pero Sophie. no se da cuenta que es la dama plateada. No. Porque al final ya la trama de esta parte 2, ya él decide como olvidarla. Porque ahora Se tiene a olvida de la Sophie. dama plateada Sí, porque porque ahora fue- tiene a Sophie, ya les Fue un olvidado. capricho. Y esta es lo que siente por Sophie, que se acaba declarando y todo. No sabemos si fruto de la bebida o fruto de explosión, de tensión que no podía más. La cuestión es que Le se propone, gustan sí, y le propone irse a vivir a mi casita de campo. a vivir, pero apartados, Apartados de la toda sociedad. Cosa que a Sophie no le hace especial gracia porque, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, es casi como una jaula de oro para Sophie. Sí. Tendrían una vida idílica, no le faltaría nunca de nada. Es como estar encerrada en una casa de oro. No podría salir de allí nunca. Y los que habéis visto la segunda parte lo sabéis, que ¿de qué sirve tener una vida de opulencia con todas las comodidades si no puedes salir de esa casa porque no tienes libertad? En el momento en el que te vean con alguien, la gente va a hablar. Eso no es vida. Y es una cosa que Sophie entiende muy bien. Y es una cosa que Benedict también debería entender. Si realmente quieres estar con esta persona, debería darte igual lo que piense la sociedad. De hecho, tú ya te has acostado con hombres, que tampoco estaba bien visto en ese momento, y no te importó. Y se lo dice a Sophie. Se No lo tiene dice a problema en Sophie. decírselo. Entonces, si te dio igual en ese momento, o sea, estar acostándote con hombres y mujeres al mismo tiempo incluso, ¿por qué debería importarte lo que piense la sociedad si te vas a casar con una dama, con una chica de clase baja, por decirlo así? Y aquí pensábamos que iba a haber un giro en el que Sophie estaría embarazada de Benedict, que no ocurrió. No fue así. Nos estuvieron Mira que engañando un poquito. Hubo mucha pasión en esa habitación, esa noche, en la fiesta, pero pensábamos que ese iba a ser el plot twist de la parte 2 y no Pero fue no, así. había No otro hubo suerte. giro, había otro giro. Y es que Sophie intenta, pues, buscarse otra casa en la que trabajar porque prefiere huir de Benedict porque ya no quiere una vida de ser la amante, ser la apartada, la apestada. Y es una situación incómoda, porque no está bien que cada vez que se crucen por un pasillo hayan miradas de tensión o rechazos, incluso discusiones. Entonces, pues llega un punto de que encuentra una casa donde ella puede trabajar, que resulta que se iban a ir a Estados Unidos. Entonces, pues ella decide de pues, embarcarse A las Américas. e irse. Qué casualidad que en ese mismo día que ella decide irse, la madre de Benedict, Lady Bridgerton, le dice a Benedict, porque Benedict ya se iba a casa, porque está en otra fiesta más. Entonces le dice, te he dejado una cosa en tu habitación. ¿Qué cosa le había dejado? El anillo. Y eso, que Benedict vaya a su habitación, coge la caja del anillo y ¿qué encuentra en el suelo? Un collar que resulta que Sophie Siempre lo llevaba encima. y lo había perdido en el momento de su primer encuentro después Apasionado. El cual, de lo del semiamante. el cual después de bastante tiempo, Sophie no se da cuenta de que lo tiene en el cuello. No, y se dio cuenta, nada, a los días, 2 días antes de ella tener que abandonar la casa de los Bridgerton. Y aquí es donde viene un momento que Y aquí es donde nos viene rayó el bastante. giro. Aquí es donde viene el giro. De que es de que Sophie abandona la casa y ese momento que abandona la casa aparece la policía. Y dice, está detenida por robo. Robo que Araminta estaba quejándose de que una criada, la cual era Sophie, le había robado unos diamantes de unos zapatos. Los cuales eran falsos, por Que cierto. y que si recordamos, fue en la parte 1, fue una de las hijas que se lo dio a Sophie para que pues Sophie pudiese vivir, porque llevaba 8 años, Sí, 8 años 8 años. sin cobrar Sophie. Entonces no tenía dinero para ganarse la vida hasta que encontrase un trabajo. La cosa es que en este punto de la trama nos encontremos ante un juicio en el que Un juicio Araminta... absurdo, Un juicio absurdo, pero por el simple hecho de que Araminta no tiene ninguna maldita prueba. pero aún así el juez la cree porque es la única que le acusa. Es como, yo te creo porque tú la estás acusando y a ti no te creo porque tú no tienes una prueba en contra de ella. Más bien parece que como es un noble quien está acusando y es una doncella la que está siendo acusada, parece que la palabra del noble tiene más fuerza. Hasta que al final llega Benedict, llega la madre también y dicen, un momentito, Ha estado trabajando con nosotros. ha estado trabajando con nosotros, podemos dar fe de que esta persona no ha robado nada, no se comporta como una ladrona y exigimos una semana para poder preparar una defensa en condiciones. Que luego esto me dio mucha rabia a mí, porque es que encima
la otra no es suficiente con acusarla de ladrona, le dice que también tiene delito el hacerse pasar por un... Oye, ¿me quieres decir en qué maldito momento hacerse pasar por una persona que no existe es delito? Y a todo esto, Sophie vuelve a la casa de los Bridgerton porque su única condición es que no puede salir de esa casa. Pero también hay otra condición, y es que va a estar en una habitación que la han dejado para ella, justamente en el mismo pasillo donde duerme Benedict. Otro guionazo. Y vigilados. Vigilados para que no salgan ninguno de las habitaciones ni se encuentren. Algo así como una especie de encarcelamiento domiciliario. Pero por decirlo nada, así. Sophie se las busca y Se escabulle, se mete en la habitación consigue de meterse en la Benedict. habitación. Porque es que literal que están una enfrente de la otra. Es que es imposible que en algún momento alguno se despiste, que le estén vigilando y ella se cuele. Vamos, que Guionazo. vuelve a pasar lo que os imagináis, Frikilenial, que son dos personas que no se pueden resistir la una a la otra y vuelve a ocurrir. Pero aquí Sofía le cuenta de que su padre era un noble Que encima no era cualquier noble, era un conde. y que falleció. Y claro, que no le dejó nada. Y Benedict, Que por fin saca sentido común. tal cual todos hemos pensado desde que pasó eso, y es de, pero vale, ¿tú viste el testamento? Y ella, no. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo que? ¿cómo tú crees a una persona que te detesta que te esté diciendo la verdad? Es que es absurdo, Frikilenias. Esta parte del guión nos pareció una tontuna porque estamos hablando de una persona que habla varios idiomas, que lee, que sabe expresarse con una gracia que ya la quisieran muchos nobles. Me estás diciendo que algo de gran sentido común Que en como ningún leer el momento testamento... se te ocurre, quiero leer ese testamento. Tú solamente te crees la versión de una persona que conoces desde hace pocos meses y Y te detesta. la cual tendría un beneficio directo de que tú no estés en el testamento. ¿Me vas a decir en serio que no se te ocurrió en ningún momento de esos 7 años pasarte por su despacho y leer el testamento? Que es que encima la otra también súper tonta del bote. Porque es que mantuvo el testamento, no lo destruyó. Claro, es que encima estaba... Es que hay que ser tonta. Estaba en su antigua casa, aún seguía el testamento, que ahora es de... El personaje de Cressida se ha casado y está viviendo justamente En en esa la antigua casa. casa. Se ha casado, ahora es también parte como de un rango superior de la nobleza. Entonces Eloís, como era amiga Eran más o amigas, menos, entre comillas, ayuda entonces a Sophie. ayuda a Sophie para ir allí a la casa, porque la familia Bridgerton acepta a Sophie por completo. Entonces le ayuda, Sophie, están también sus antiguos criados, Sí, sus con compañeros. sus compañeros, entonces entre ellos les ayuda a encontrar la caja, que la caja aún sigue ahí, y ese testamento también sigue ahí. Es que ni siquiera, No sé. es que ni siquiera se te pasó por la cabeza, Araminta, llevarte la caja para arriesgarte a que los nuevos dueños la encuentren el testamento y te denuncien. Claro, Es que hay que ser tonta. En cuanto lee Sofía el testamento, lee que ella también tiene un porcentaje. Que el padre le Le había dejado dinero. por partes iguales a las 3 hijas, les había cedido su fortuna y, obviamente, la parte que le correspondía a Sophie, Araminta se la estaba quedando para dársela a una de sus hijas preferidas, dejando a la otra de sus hijas con un porcentaje mucho menor. Claro. Y como, ¿en serio me estás diciendo que ves tan poca cosa a tu hija? Ya no solamente a la que no le cedes la parte que le corresponde, sino a la que sí que le estás beneficiando. ¿La ves tan poca cosa que tienes que inflarle de dinero para que los pretendientes se fijen más en ella? ¿Cuánto quieres a tu hija, no? Entonces, pues claro, el juez en el juicio les dijo tenéis que hablar entre vosotros para llegar a un acuerdo para que Sophie no acabe encerrada de por vida, o pues haremos el juicio y nada. En base a las pruebas dictaremos la sentencia. Entonces, pues, como que le preparan una encerrona a Araminta para decirle, vale, sabemos lo que has hecho con el testamento. Que eso es falsedad, es malversación. Es como, ¿qué te interesa? ¿Que lo contemos o te interesa seguir con tu historieta? Como llegamos a un acuerdo, tú dejas en paz a Sophie, reconoces que es parte del apellido Pembroke, que es muy importante esto, porque gracias a eso ella consigue volverse una noble, y nosotros, a cambio de que tú aceptes esto, no vamos a contar que has cometido malversación de fondos y diría que casi ha mentido sobre un documento legal, lo cual es un delito aún mayor. Entonces deciden de que al final sea como familiar, parte de la familia. Una prima lejana que ha venido, que tiene el apellido Pembroke. O sea que, Exacto. en realidad, Sophie ya oficialmente es una noble y por lo tanto se puede casar con Benedict. Que te diré una cosa,
por mucho que hayan tenido que hacer como una especie de malabares para que Sophie se vuelva una noble, ya era una noble, por cierto, porque era hija de un conde. Exacto. Aunque sí, es parte de una doncella, pero es que si podemos aceptar que una persona se case con otra y tenga derecho a su fortuna, ¿por qué no vamos a aceptar que una hija de un conde pueda heredar el título si es voluntad del propio padre? Mira, si la reina pudo casarse con el rey Carlota, pudo Claro. casarse con el rey que ya no era nada de la nobleza, Y se convirtió en reina. y se convirtió en reina y no pasó nada porque Sophie lo hiciese con Benedict, tampoco iba a pasar nada. Es más, la reina llegó a reconocerle a Sophie de si tú ibas a ser debutante, hubiese sido el diamante de la temporada. ¿Veríais que rápido hubiesen aceptado que, por mucho que fuese Sophie una doncella, en el momento en el que la reina le hubiese señalado con el dedo, todo hubiesen sido, pues, opiniones positivas? Es que en realidad es mucha hipocresía lo de la alta sociedad. Es, dependiendo de lo que piensen los demás, yo voy a pensar en consecuencia. Y es un poco lo que me da rabia, que en este aspecto Benedict podría haber dicho, mirad, es que me da igual lo que penséis de mí o de con quién me case. Yo estoy enamorado de esta doncella. Sí, es una doncella, ¿qué pasa? Como si no hubiese vida más allá de la alta sociedad de vuestra burbuja. Hay una vida más allá y de gente maravillosa que os estáis perdiendo. Y eso, una de las acompañantes de la reina, que se llama Alice, es la que le hace ver a la reina que los cotilleos no se limitan solo a la alta sociedad. Se está perdiendo unos cotilleos muy jugosos en lo que ellos llaman la clase baja, que es la que realmente conoce el mundo, porque es gracias a ellos que los nobles tienen la vida que tienen. Que por cierto, no lo hemos comentado, y es que Benedict, cuando se encontró ese collar en el suelo, al ver el collar dijo, Esto me un suena de algo. momento, resulta que Sophie es la dama plateada y la reconoce por el collar. O sea, hemos pasado de que Benedict ¿Es ciego? sea ciego a que tenga memoria selectiva. Porque Sí, es solamente incapaz- recuerda ese collar. Es incapaz de reconocer a la dama plateada por la voz, que es exactamente la misma que la que tiene Sophie, tampoco por la cara, porque es tal cual la cara que tiene Sophie, pero con una máscara puesta, que tampoco hay que ser muy listo. Se ve que esa máscara es como la de las gafas de Clark Kent, Sí. que una vez que las pones eres irreconocible. Pero sí que es capaz de conocer al detalle un collar que es como un garbanzo de grande, el cual hace meses que no ve, y se acuerda al verlo de que lo había pintado en un cuadro. Impresionante. Impresionante, O sea, Benedict. esa memoria selectiva que tienes fotográfica. Ole. Oye, Ole tú. Oye, sí, me gusta. Ya la quisiera yo, esa memoria, porque me parece que tal nivel de detalle es solamente digna de un guionazo. Que por cierto, se llegó a molestar con Sophie por haberle ocultado esa información, pero luego Sophie le hizo ver de, ¿tú qué pensarías de mí? Pues a ver, también te diré una cosa. No Y hubiese además, pasado nada. no, y además de Sophie ya estaba enamorada de él ya estaba enamorado de Sophie, entonces ¿para qué contarle si Es al lo final... de siempre, que al final se alargan las cosas con el fin de crear más episodios cuando en realidad si le aplicas un poco de sentido común, en el mismo episodio se podría haber resuelto. Es como lo del testamento. Si aplicamos el sentido común, en el mismo momento en que Araminta le dice, no te has dejado la... Ella le hubiese dicho, you know what? Ella le hubiese dicho, los cojones. Y bueno, Quiero ver ese testamento. y bueno, contando un poco más que ha pasado en esta parte 2, porque han pasado muchas cosas, tenemos la trama de Francesca, que como recordemos, con John como que no estaba funcionando muy bien el Funciona, pero no matrimonio funciona. porque no se había quedado embarazada, entonces ahí como que había un problema, ¿sabes? Que una vez ya se casan en la alta esa sociedad, época, sí. lo primero que pasaba era que pues que ella se quedaba embarazada porque era como... Había que continuar con el apellido, no sé Nada, qué, no y sé era como cuántos. consumar el matrimonio, de pues Como nada. que es ya el te- rol de la Sí, esposa. se queda el embarazada, tal. Proporcionar Y- los pero con herederos. John llevaba un año y nada. Entonces, pues pensaba que tenía un problema con él. Y luego tenía el problema de que había llegado la prima, Micaela. Entonces, como que John estaba mucho con Micaela y. Francesca tenía como Francesca celos. estaba celosa de Micaela. Tenía como una especie de celos raros, como, a ver, es su prima. Que tampoco va a pasar nada, pero bueno, es como que siempre te pones en lo peor de lo peor. Pero la cosa es que aquí vemos algo muy raro porque no hay química, pero sí que hay respeto, hay concordia, hay incluso como complicidad, pero no acaba de haber una química real entre ellos dos. Y claro, John llevaba también unos días de no me siento bien y tal, y nada. Y entre eso y el trabajo, Un momento que él se va a hacer una siesta, llega lo inesperado. no despertó. No. Fue Francesca que a una escena desgarradora.
Yo solamente con el plano de cómo enseñaban la cama yo ya sabía lo que había pasado. Y ni siquiera me había comido el spoiler. Yo ese es el que me comí. Te comiste 2, de hecho. Ese uno. Ese uno y otro más adelante. Pero ese, yo solamente con la imagen que se compartió en su momento, que era de Despierta, que decían Despierta, Sí, ya sabes, ya solamente con eso si ya. tienes un poco de calle sabes lo que ha pasado. Pero la cosa es que yo vi esto como muy precipitado, pues yo creo que sería muerte súbita, que es lo único que se me ocurre que pasaría aquí, pero es como que se despacharon muy rápido este personaje para forzar un poco la evolución de Francesca. Que luego intentaron ahí que Francesca intentó ahí decirte, pensar que estaba embarazada. Y claro, llegó un momento de que tuvieron que comprobarlo, fue el médico para comprobar. Ella no quería que le hiciesen pruebas. Porque era como aferrarse a la esperanza Pero de que al no le final le había hicieron fallado. prueba y claro, pues Salió que no. estaba embarazada. Ella era como que quería aferrarse de que con él había ido todo bien, pero aún así no. Y además le costó mucho como desahogarse. Estaba muy cerrada. Y es que la Sí, y veíamos al final hasta ya, fría. al final ya se soltó y... Le costó muchísimo y lo que tenía guardado... Porque que- le molestaba que todo el mundo la hablase, que estuviese encima de ella. Y intentaba buscarse siempre, pues, voy a escribir a todos los familiares, como algo para hacer para no pensar en lo que había pasado. Y al final lo que sacamos de esta subtrama es que parece ser que Francesca tenía estima por John, pero no estaba realmente enamorada. Y parece ser que quien realmente le interesa es Micaela. O eso parece. O eso es lo que nos dan a entender con pequeños detalles, cosas Porque al final sutiles. se hacen amigas. Se hacen muy amigas, tan amigas que hasta a John mismo le sorprende cómo han pasado de Sí. casi detestarse. Es de si ayer ayer os odiabais y hoy ya sois amigas. ¿Qué ha pasado aquí? Y en cuanto John fallece, se apoyan la una en la otra como para afrontar un poco la pérdida. Y notas como que Francesca tiene unos acercamientos demasiado grandes con Micaela. Y esto provoca que ella salga huyendo. Micaela al Porque final se fue. al final te paras a pensar, no es normal que una persona, aunque haya sufrido una pérdida, que tenga ese nivel de acercamiento con alguien teniendo también a su familia al lado. Lo lógico es que te acerques a tu familia, que te sientas arropado, apoyado, pero no en una persona que hace a lo mejor 2 semanas que conoces. Por mucho que sea familiar de quien ha fallecido, no es normal que haya tanto acercamiento. Y eso es algo que una persona normal pensaría, y al final es lógico que Micaela saliera huyendo, porque es como, perdona, creo que estamos aquí cruzando una línea que no me está gustando. Y Francesca ahora mismo se ha cerrado de no voy a tener otra pareja más. Que bueno, en parte también se puede entender A ver, es está súper de luto, súper está de luto, reciente. y es lógico que ahora mismo no quieran ninguna otra pareja, pero nos han dejado como la semillita de que es posible que a Francesca le puedan gustar las mujeres. Que por Podría cierto, una curiosidad, y es que cuando estaban de luto, se ve como en la casa pliegan cortinas negras, tapan espejos y cuadros. ser. Y los retratos de John y de Sí, Francesca. pues a mí lo que me llamó la atención es que tapasen los espejos. Y es que resulta que en esa época, cuando se estaba de luto, pues el tener un espejo a la vista era como un reflejo de que te miras a ti misma y como que... Y como que ves la pérdida. Exacto, y que no te puedes permitir tú verte ahí reflejada. Es una superstición, frikilenials, Sí. que está relacionado con el hecho de que al verte en el reflejo, como que estás manifestando... O que luego el alma del fallecido se vaya a quedar atrapado Sí. en el espejo y entonces no le dejas... descansar en paz. por Exacto, decirlo así, como que entonces se tapaban atrapa. el espejo como símbolo de Pero un bueno, ritual. Es como lo típico de que no puedes pasar por debajo de una escalera, que si ves un gato Sí. negro pues te da mala suerte, son supersticiones. Es como la que contó Micaela, que decían que en su religión lo que hacían eran, en vez de hacer Llorar las una pérdidas. ceremonia donde llorasen, lo que hacían era celebrarlo y se reunían todos y contaban como anécdotas, se reían, lloraban, como que celebraban. Es una forma distinta de, Sí, lo celebraban. Aceptar la muerte. Exacto. Algunos lloran la pérdida y otros deciden afrontarla como parte de la vida. Son dos filosofías que a nosotros nos parecen las dos igual de válidas. Al final es que cada uno pasa el duelo como quiere. Y Francesca al principio no quería hacerlo, pero al final dijo, creo que es lo mejor para poder avanzar. O sea, es un paso que tienes que dar, es la aceptación de la pérdida del ser querido, cada uno lo afronta como quiere, pero estuvo bien que en esta parte de la historia hubiesen como enfrentado las dos formas distintas que tienes de entender la pérdida por la muerte, la aceptación por el lloro y la aceptación por mantener y conservar los buenos recuerdos. Y luego tenemos a Eloís,
que ella sigue de que no va a buscar marido, pero como que ya se va abriendo un poco más, Eloís. Pero en parte porque Hay gente, Eloís... hay quien se interesaba ya era de, ¿me estás mirando a mí? Sí, a ti. Y No sé, como que se va dando cuenta de que igual formar la vida con alguien Lo curioso no está tan mal. es que es Cressida, el personaje que menos esperábamos que pudiese darle una lección a Eloís, La la que que se lo le da. dice que el matrimonio en sí no tiene por qué ser una etapa de la que tengas que huir, sino que simplemente si encuentras la persona adecuada, se puede convertir en algo completamente contrario a lo que tú piensas, algo positivo, porque lo que le pasa a Eloís es que lo ve como una cárcel, como que estoy restringiendo mi libertad para pertenecer a otra persona. Pero si esa persona, lejos de ser contraria a ti, lo que hace es enriquecerte, no te está convirtiendo en una cárcel, te está convirtiendo en una etapa nueva, en una etapa para crecer como persona, para que otro pues, tu Que tengan compañero te cosas en complemente. común. Claro, al final es simplemente verlo desde otra perspectiva, y es lo que al final en esta temporada le han hecho ver a Eloís. Que el matrimonio no es que sea algo arcaico o algo anticuado que haya que rechazar, sino que depende de cómo lo veas, de tu punto de vista. Que otros que tampoco acaban muy bien es Lady Bridgerton y el hermano de Lady Danbury. Porque Bueno, a ver. ahí van un poco de caro. Lady Bridgerton se encuentra que los hijos, pues sobre todo Benedict, le ha echado la bronca por hacer las espaldas de la familia y tal. Entonces se siente un poco mal de, y sí, me estoy equivocando, pero a la vez le sigue gustando el hermano de Lady Danbury. Entonces él se quiere casar con ella y Ella quiere formalizarlo. prácticamente él quiere formalizarlo. Él quiere formalizar Pero la ella relación. como que tiene miedo que al formalizarlo se pierda como la pasión que tienen ahora. Yo creo que a ella le gusta el de La pasión de estar lo prohibido. gustada, ser gustada de esconderse. Entonces, claro, ella pues no le acepta la propuesta de matrimonio, pero él se siente un poco mal de, vale, es Bueno. como que no me quieres. No es que no lo acepte, es que primero dice que sí y luego piensa que se está precipitando. Claro, pero él no lo ve igual que ella. Son dos puntos de vista completamente distintos. A ella parece que le gusta el morbo de lo prohibido, de esta es una relación que no debería ser, que tendría que ser algo prohibido. Por lo que yo creo que esto es una trama que se resolverá en siguientes temporadas, porque esto no ha finalizado esta trama. No es un adiós, sino que es un podría ser hasta pronto. Exacto. Pero lo que me sorprende a mí es lo bien que se lo toma Lady Danbury cuando se entera de que una de sus mejores amigas, por decirlo así, ha Se tenido lo toma súper más bien. de un encuentro con su hermano a escondidas, cuando lo lógico pensamos que es la que se hubiese enfadado. Lejos de eso, hasta parece que le está felicitando Sí. por haber encontrado a alguien, lo cual es sorprendente. No decimos que sea bueno o malo, sino que sorprende porque el hecho de que lo hicieran a escondidas da a entender que vosotros mismos pensáis Es que algo es algo prohibido, malo. sí. Claro que es algo malo, si no, no os esconderíais. Que en parte es un poco por lo que yo creo que el hermano quería casarse con Violet. Porque no tenemos por qué escondernos porque no es algo malo. Tú estás viuda, ha pasado mucho tiempo desde que tu marido falleció, tus hijos prácticamente están todos colocados ya, te quedan 2 por colocar, 3 si contamos a Eloís. No tienes por qué ocultarte, pero en cambio a ella parece como que se aferra a la imagen de su difunto esposo y parece que le ha cogido gustillo a que no nos pillen, que Exacto. sea algo... A los TV vespertinos. Sí, exacto, Le ha a los gustado TV mucho. vespertinos, pero ni siquiera creo que ella sabe el por qué está rechazando el matrimonio, sino que está como un poco hecha un lío. Que por cierto, Lady Danbury se ha despedido de la sociedad porque va a emprender un viaje. Ha decidido pues ya no ser como la amiga acompañante de la reina. O consejera, mejor Exacto. dicho. Sino que parece que el personaje de Lady Danbury en la Igual siguiente ya no temporada continúa. es posible que vuelva, pero por ahora parece que es también un hasta pronto. Se despiden ciertos personajes antiguos, pero da pie a que aparezcan personajes Y nuevos. otra trama que también se cierra, pero abre otra, es la de Lady Whistledown. Mira que lo dije yo, Estefanía, que ya se ha perdido la fuerza de Lady Whistledown, porque es que era el morbo de Y no es que saber quién era. Penélope se reúne con la reina y le dice, mira, yo te diría más cotilleos, porque últimamente ella escribía y la reina se quejaba de, vale, es que me estás contando los cotilleos, pero ya no das nombres, ¿por qué no das nombres? Y es que resulta que Penélope, en su último artículo, ya mencionó de que había así como una amante con un noble y tal. Y ya no va tan a cuchillo como entonces, iba antes. pues, fueron a acusar a Penélope de, es que me estás acusando a mí. O sea, para que os hagáis una idea, friquilenias, es de sentido común en realidad.
El hecho de que nadie, salvo el espectador, supiera quién era Lady Whistledown era lo que le daba ese morbo de a ver cuándo la pillan, a ver cuándo descubren que es Penélope y las consecuencias que ello conlleva. Pero en el momento que en se el descubre, que todos saben quién es Lady Whistledown, se pierde esa magia. Cuando se escribe algo que no gusta, van a casa de Penélope a recriminárselo. Ahí es cuando pierde toda la fuerza porque tú ya sabes lo que va a pasar. Entonces Penélope decide de voy a abandonar ya, voy a dejar Lady Whistledown. Ya no tiene sentido. Se lo dice a la reina al final a regañadientes acepta. Lo medio acepta. Entonces pues ella escribe un último artículo diciendo de que ella se despide, que ahora va a dedicarse a escribir por su propia cuenta. Pero sucede Pero lo que... hay lo que un yo... giro de los acontecimientos. Y yo lo dije, Estefanía, la única forma de que la trama de Lady Whistledown continúe y tenga la misma fuerza que tenía al principio es que aparezca otra Lady Whistledown. y que no sepamos quién es, ni siquiera el espectador, tal y como pasa en la temporada 1, que es que eso era lo que le daba la vida a los Bridgerton. Y lo descubre, y fue Colin el que encuentra un artículo y le dice, pero a Penélope, pero tú no habías dejado de escribir. Y Penélope, sí, estoy escribiendo para mí. Es que mira esto. Esto no lo he escrito yo. Y es ahí cuando dices... Aquí hay Uy. otra. ¿Quién será? Yo tengo Teorías. una teoría de que va a ser Alice. Alice, ¿por qué? Porque ahora mismo es como la mano derecha de la reina, porque Lady Danbury la ha recomendado para que trabaje junto a la reina. Y ella sabe prácticamente todos los cotilleos y también pues sabe que a la reina le interesa esos cotilleos. Sí, la reina mata por buenos cotilleos, es lo que más le gusta. Y yo pienso, no creo que sea Alice, Estefanía, tengo que decirlo. Lo que sí que creo es alguien que debería tener un beneficio directo de que la reina esté contenta. Y se me ocurre quizá alguna persona de clase baja, entre comillas, alguna criada que haya tenido educación por estar en alguna familia noble, que pudiese tener algún beneficio directo de contar cotilleos de la alta sociedad. Ya, pero ya para eso deberían o no lo debería haber presentado o es que igual ya nos lo han presentado. O en la siguiente temporada nos presentan a un nuevo personaje. Igual, hay algún personaje que no estamos teniendo en cuenta, que nos lo hayan presentado y que puede que sí tenga más importancia en el futuro. ¿De quién va a ser la siguiente temporada? Porque en teoría le tocaría a Eloís, pero es que la de Francesca no está cerrada. Y también tenemos a otra de las hermanas Bridgerton que está ya a puntito de entrar en edad de ser debutante. O sea que pero yo creo que primero irá o Eloís o ya va continuaremos con la trama de Francesca, porque Francesca aún le queda. Ya va siendo hora de que Eloís tenga como su propia temporada como tal, que también en temporadas anteriores tuvo bastante protagonismo, pero yo sentí que no acababa... aún no ha sido su temporada. No acababa de ser protagonista del todo, sino que compartía protagonismo con otros personajes, pero yo creo que la siguiente en ser como personaje 100% protagonista será Eloís. Que por cierto, si no la habéis visto, hay una postcrédito. Si no la habéis visto... En el episodio final hay un postcrédito. Si no la habéis visto, pausad ahora, ir a verla y volved, por favor. Porque es que ahí llega la información relevante y es que es la boda de Sophie y Benedict. Otro spoiler que vi. Que se casaban finalmente. Y ahí pues sale Francesca, sale Eloís, pero como que no deja entrever de quién va a ser la siguiente. Sí, pero eso no te da mucho detalle. Eso en parte también es bueno porque significará que, salvo los que se hayan leído los libros, que ya sepan quién va a ser la siguiente protagonista. O tampoco porque no están los libros por orden. Exacto, es que puedes intuirlo, pero no lo sabes al 100%. Como tampoco se puede saber por ahora quién es esa nueva Lady Whistledown. Volvemos a los orígenes. Eso sí, por fin vemos una obra, un cuadro terminado por Benedict. Firmado por él y todo. Que es el de la dama plateada, que por fin le pone rostro. Y iba siendo hora de y me parece un buen final. Ese círculo que nosotros nos vamos despidiendo de la temporada 4 con un sabor bastante dulce, porque se puede decir que es un final feliz para lo que es la mayoría de las cosas, y como no podía ser de otra forma, Netflix nos deja un caramelito para que en la temporada 5, porque habrá temporada 5, Frikilenias, sí, para sorpresa de nadie de los Bridgerton, nos tocará esperar seguramente mínimo 2 años más. 2 años, porque cada 2 años temporada. Supongo que no queda más remedio que esperar, pero han dejado cosas que para mi gusto
tenían que haber llegado antes, como lo de Lady Whistledown, que ya desde un primer momento, en cuanto Penélope se desveló al mundo como Lady Whistledown, que ya al día siguiente apareciese hubiese otra. una nueva. Han tardado un poquito, pero no está mal hecho. A mí me parece que es un Para buen poder desarrollo, seguir con la trama. porque si no, es que lo de Lady Whistledown ya hubiese muerto, Frikilenials. En el momento en el que se sabe quién es, esa trama desaparece, se muere, Totalmente. no tiene fuerza. Así que vamos a despedirnos ya, esperamos que hayamos coincidido con vosotros en lo que se refiere a agujeros de guión, que no son pocos. Y si nos hemos dejado alguno, ya sabéis que podéis compartir vuestras opiniones en comentarios. Nos encanta leer vuestros comentarios. Sí, y también, si alguna cosa sentís que no ha sido suficiente, pues también aceptamos cualquier tipo de complemento o de aportación en comentarios, Frikilenials. Pero sin nada más que añadir, soy Joshua. Y yo, Estefanía. Somos dos Millennials. Y este es nuestro podcast. Back. ¿Qué opinas de la temporada 4 de los Bridgerton? Ahora que ya nos hemos puesto al día con la serie, sería un buen momento de hablar sobre películas, como por ejemplo, la saga de Harry Potter. Yo os dejo ahí la idea. El buen pollo que siempre tiene algo que decir. Así que muchas gracias por escucharnos, Frikilenials. Nos vemos por las redes. Hasta pronto. Hola Frikilenials, muchas gracias por todo vuestro apoyo. No os olvidéis suscribiros al podcast y seguirnos en redes sociales. Nos vemos pronto.